por supuesto, en primera instancia y en apelaciones no tuvo absolutamente ninguna significación. En la Corte Suprema, si hay un amicus curiae del gobierno norteamericano, la cosa puede cambiar. Pero ahí es donde nuevamente el gobierno actúa en forma absolutamente desacompasada. O sea, los diarios de hoy mencionan la llamada telefónica de ayer de Putin en un problema de calibre, no es un problema de segunda de ascenso. Estamos hablando de un problema de primera liga mundial, donde me parece que necesariamente no nos deja bien, no nos gana simpatías con el gobierno norteamericano, como así también una larga sucesión de hechos que apuntan todos en la misma dirección. Va a ser muy difícil para Argentina por sí contar con una formación o la formación de una opinión favorable en este contexto. Ahora, yo quisiera redondear esto, que es la macro en general, con algunos apuntes fiscales en los que ustedes la mayoría de ustedes están mucho más versados que yo en todo esto. A mí me preocupa mucho el peso del Estado, el peso que ha adquirido el Estado, el sector público en la economía argentina en los últimos 10, 15 años. Y me preocupa mucho el aumento de la presión impositiva. Creo que las estimaciones que andan por allí de presión impositiva, desde mi perspectiva, se quedan cortas. Acá hay, por ejemplo, vamos al año 2012, se calcula que era del 37,4% del PBI. Si tomamos inflación, el impacto del impuesto inflacionario, obviamente estamos superando para el promedio de la economía el 40% de presión impositiva. Entonces, además de una economía donde las últimas medidas o las medidas de los últimos tiempos han sido de estimular el sector informal de la economía, evidentemente el sector formal que tributa tiene una presión absolutamente desalineada, incluso de las mayores presiones impositivas del mundo. O sea, este es un tema muy serio. Acá tenemos un problema de una presión impositiva excesiva y el gobierno que venga tiene que bajarlo. Acá necesitamos hacer dos cosas básicamente con toda urgencia: bajar impuestos y subir tarifas. Y esto, políticamente, yo no sé si están las habilidades como para llevar esto a buen puerto. Yo tengo mis dudas de que el gobierno actual esté. Para dar una sensación de cómo está esto en el tiempo, en 1999 la presión impositiva era del 21%. O sea, pasamos al 40% desde el 21% en el 99 o del 23,4% en el año 2003, donde la recaudación del impuesto inflacionario era muchísimo más baja en la actualidad. Yo creo que ahí hay un problema muy serio. Y el otro problema es la ruptura de todos los parámetros de la cosa impositiva. Cuando se mete mano en el INDEC, esto se monta sobre la suspensión del ajuste por inflación. Yo creo que necesitamos volver al ajuste por inflación, pero ahí nuevamente estamos mal con los instrumentos, o sea, nos va a fallar el termómetro, pero necesitamos volver al ajuste por inflación. Esta situación actual tiene cantidad de inequidades donde se están cobrando impuestos a ganancias que no son tales, sino que son manifestaciones de la inflación. Y esto, asombrosamente, o no se discute, no se menciona o se discute muy poco. En realidad, en todos los foros donde hay empresarios, este no es un tema. Y hay también, y esto es, yo lo interpreto así, como que estos temas no se discuten porque hay un deterioro del tratamiento profesional de los temas. Acá no hay profesionalismo en el diseño de la política económica.
Y estos temas que resultan bastante abstractos para alguien que no esté en cuestiones muy específicas, realmente quedan absolutamente fuera del radar. A mí me parece, y yo invito a la asociación, me parece que sería interesante si se hiciera algún trabajo que tenga por objetivo esclarecer estos temas para los líderes políticos que presumiblemente pueden tomar el relevo, puedan hacerse cargo del país, porque esto lo van a tener que hacer. Y si no empezamos a trabajar desde el punto de vista, en algún sentido, de predicar sobre estos temas, esto va a ser mucho más difícil, porque va a ser mucho más difícil de entender. Necesitamos pasar por un proceso medio, yo diría un proceso medio educativo de los liderazgos políticos, de la importancia de esta temática, pero de necesario, esto yo lo veo absolutamente ineludible, y quiero cerrar esta introducción instando a SAP a ver si puede hacer alguna contribución en este año y medio que nos queda hasta la alternancia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excelente, como siempre, tu exposición. Polémica, como siempre. Y bueno, ahora quisiera dejar el uso de la palabra a ustedes sobre dudas, preguntas, comentarios. Y recogemos el guante sobre el rol que puede tener ASAP para brindar elementos de apoyo, por lo menos en los temas fiscales, que son los temas de nuestra, digamos, cercanía expertise. Bien. ¿Preguntas? Bueno, hoy escuchaba. ¿No hay su micrófono? ¿Chiveli? No hay problema, no. Hoy escuchaba el tradicional Longobardi. Llegó, no recuerdo bien el nombre, pero como que es un planteo donde lo que uno no ve las soluciones ni los timings de las soluciones. El ejemplo son, hablando de la no indexación, pero sí podríamos hablar de las cláusulas de ajuste que contemplen variabilidades en función de lo que es la realidad que hay que ajustar. Y esto viene a colación del salario docente. ¿Por qué no hay una fórmula como la que hay para los jubilados? Y yo lo mismo pregunto, ¿por qué no hay una fórmula para el mínimo no imponible como la hay para los jubilados? Hay un índice clásico. ¿Cómo va a pagar un salario que está por debajo del umbral de pobreza, por ejemplo, para un grupo familiar, ¿no? Entonces es como que hay una resistencia, digamos, de tipo, yo diría que es más profunda, porque es como que negamos la institucionalidad que requiere la administración de ciertos problemas. Dejo el tema. ¿Qué tal? Buenos días. Quería saber si usted lo considera posible que haya alguna mesa o algún tipo de consenso o social o político para hacer eso, un plan a largo plazo como que pienso que la Argentina necesita. A veces se han hecho intentos con planes sociales o consensos sociales, mesas sociales, y dudo realmente de la capacidad o de la madurez de los políticos para dar cabida, si eventualmente se hiciera un plan consensuado, no sé si entre economistas de relevancia o cómo sería, si sería factible instrumentar algo así, considerando que hay economistas de distintas tendencias y distintas ideologías. Bueno, voy a aterrizar un poco más el tema, Guillermo, para referirme al Club de París, ¿no? Ahora que se está negociando, que está todos los días en los diarios, me acuerdo, allá por el 2003 fueron los primeros intentos de arreglo con el Club de París. Se llegó a alguna propuesta, no sé si se llegó a concretar, no se llegó a concretar obviamente,
pero desde ahí para acá ha corrido mucha agua bajo el puente. Quisiera conocer tu opinión, si esto es posible, llegar a un acuerdo, si es posible tener una solución. Yo le quisiera hacer al doctor Schnitzler dos preguntas. La primera habló de la Facultad de Ciencias Económicas, que no estaría, como le digo a Ortega, a la altura del tiempo. Y yo creo que también la culpa de lo que está pasando la tenemos los abogados, que hemos creado una cultura que los delitos no tienen costo. Entonces, el tema de los subsidios, por ejemplo, ¿cómo se le quitan los subsidios a una sociedad que cree que tiene derecho a viajar gratis? Que cree que la educación es gratuita porque no la paga él, pero no advierte que se paga con impuestos. Y la otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con un fallo de la Corte reciente, en el caso Clarence Corporation, donde no se le da el S4 a una sentencia extranjera dictada por el juez Grilla, argumentando que la crisis que tuvo la Argentina en 2001-2002 fue una de las crisis más graves que tuvo el país en toda su historia. Es cierto, fue una gran crisis. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿no habría que distinguir en las crisis en que los países no tienen culpa, es decir, obedecen a factores externos, como pudo haber sido la crisis del 14 con la guerra del 14, de las crisis que son originadas por los propios políticos? Porque la crisis del 2001 fue una gran crisis, pero la generó la Argentina. Entonces, ¿puede tener el mismo tratamiento jurídico y económico las crisis que responden a la mala praxis de los políticos, de las crisis genuinas que serían que obedecen a factores que los políticos nacionales no dominan? Esas serían las dos preguntas que yo le dejaría formuladas. ¿Puedo empezar a responder? Sí, porque sí, si no, sí. si no me voy a perder y voy a responder cualquier cosa. Bueno, a ver, vamos a hacerla, las voy respondiendo a medida que fueron hechas. El problema de la institucionalidad de temas de adecuación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, hay un problema muy, muy serio. Pero lo que traté de transmitir es que así hubiera una forma de adecuación, de indexación. Tenemos roto el termómetro durante varios años. Personalmente creo que el termómetro sigue estando roto. Lo que pasa es que no es tan alevoso la ruptura, ¿cierto? En gestión Moreno, inflación del 22-25% y tenía que dar 9 o 10. Hoy a mí no me cierra el índice nacional ese urbano, a mí no me cierra. Pero... Perdón, ¿me permite? Sí. Hay termómetros alternativos. Yo agarro el salario del INDEC y me multiplica respecto al promedio 2002 por 12, por 8,4. Por 8,4. Entonces, no deja de ser un índice alternativa de lo que fue la realidad. No, yo entiendo que hay alternativas, pero creo que vamos a estar de acuerdo que estas alternativas son más discutibles, si se quiere. Sería mejor, no lo tenemos, pero sería mejor tener un numerito que venga procesado a partir del INDEC. Forma parte bueno, de la administración. yo coincido con usted que si hay voluntad de hacer cosas, se podría buscar alternativas. La mesa para consensuar un plan. Bueno, este es el tema que realmente creo que nos tiene que preocupar a todos. O sea, en Argentina no hemos logrado una clara división entre políticas de Estado y políticas de gobierno. La educación debería ser una política de Estado, no de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? No se debería usar el problema salarial de los maestros para zancadillas políticas para tal o cual posible candidato. O sea, yo noto una cierta mejoría en esto. Creo que los errores de política económica son tan alevosos, los que estamos transitando, que si ustedes miran bien, yo creo que el 90% de los opinadores de economía estamos de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo.
por no decir el 100%. O sea, hay sobre todo en los últimos meses, ustedes se dan cuenta que hay un consenso absoluto, diría yo, por lo menos lo que se expresa en medios de comunicación, en programas de televisión, etc. En enero yo hablaba de esto con Guillermo Calvo, con quien tuve muchas diferencias en su momento, ¿cierto? Por supuesto, obviamente, Guillermo, yo desde el punto de vista de practitioner, ¿no? de tipo que tiene que hacer política económica, Guillermo Calvo es sin duda alguna el mayor teórico de macroeconomía de las últimas décadas, el mayor teórico argentino. Pero coincidimos en una charla que realmente estaban dadas las condiciones, porque